DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Acabamos de ver lo que ha ocurrido en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación, la comisión que encabeza la diputada nacional por la provincia de Santa Cruz, Roxana Reyes, donde se analizaron varios temas, donde gran parte de los temas tienen que ver y están atravesados por este gran debate que se da en el Congreso de la Nación, que se da particularmente por estas horas en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el presupuesto del próximo año, el presupuesto 2023 y por supuesto los diputados, las diputadas y los invitados especiales que tienen que ver con diferentes secretarías que conforman el Consejo de Niñez y Juventudes de la República Argentina han estado trabajando respecto a estos temas. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Dani Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Todavía se sigue, a ver, ya el presupuesto ya se está por firmar dictamen, pero todavía hay ¿no? charlas, debates. En el caso de hoy, un debate por ahí más de fondo, que expuso algunos temas, no en lo inmediato, ¿no? Que se está hablando, por ejemplo, recién ahí estábamos hablando, se estaba escuchando que hablaban de la ayuda alimentaria, de la pobreza, de lo que fue la pandemia. Bueno, acá ya hubo visita de la defensora de niños, niñas y adolescentes, que es Marisa Graham. Hoy también volvió a estar en la comisión, además de otros invitados, en la cual, bueno, son disparadores muchas veces de posibles y futuros proyectos de ley. Esto demanda escuchar a quienes saben y después poder trasladarlo a un proyecto de ley y encontrar esos consensos necesarios. Generalmente son temas que tienen consenso, pero al ser tan profundos y tan abarcativos, cuesta, por ejemplo, generar un proyecto de ley para llevarlo al recinto. Claro, sin lugar a dudas. Además, como se vio en esta comisión, en otras comisiones a lo largo de esta semana están atravesados por este debate también del presupuesto, ¿no? Respecto a estos temas. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, sí, claramente está todo atravesado por el presupuesto, digo, más allá de que, como decía Dani, aparecen disparadores para nuevos proyectos, para nuevas discusiones. Hoy está, buena parte de la discusión está en con cuántos fondos van a tener. Vamos rápidamente a nuestro móvil porque ahí está Diputados Televisión siguiendo muy de cerca el post reunión de la comisión. Hola Fer, muy buena jornada. Nosotros nos encontramos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Acaba de finalizar la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Tengo a mi lado a la diputada nacional Roxana Reyes, presidenta de la comisión. Diputada, antes que nada, gracias por su tiempo. Bueno, se habló de un presupuesto con perspectiva de niñez y también me gustaría reparar en la intervención que hizo la diputada Lena, una de las últimas intervenciones respecto a la tarjeta alimentar, ¿no? Me gustaría conocer su punto de vista respecto a este tema. Bueno, al principio, como para contextualizar, recibimos a distintos representantes de la sociedad civil, a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a SIG, al CIPEC, a Infancia en Deuda y a UNICEF y a la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Para qué? Para escucharlos sobre su mirada del presupuesto. Y sobre esto ha habido conceptos muy importantes que tienen que ver con una reducción de partidas presupuestarias en términos reales. ¿Esto por qué? Porque hemos escuchado concretamente cuando el secretario nacional Gabriel Lerner ha expuesto sobre un incremento de las partidas presupuestarias en AUH o en prestaciones alimentarias, pero eso es en términos nominales. Luego, cuando le aplicamos el efecto de la inflación, ha habido disminuciones muy preocupantes, por ejemplo, la AUH de un 13%, las prestaciones alimentarias llegando casi a un 31-32% en términos reales. Esto realmente prende una alerta sobre qué tanto perspectiva de derechos de la niñez
está habiendo la confección y al prepararse este presupuesto. Sabemos que estamos en un contexto inflacionario, estamos en una situación compleja, pero claramente el número de 1 cada 2 niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza nos tiene que alertar de que es donde realmente nosotros tenemos que poner los recursos y lo tenemos que poner con una precisión quirúrgica porque es el destino de quienes son más vulnerables, ¿no? Entonces, esto para aclarar un poco lo que resultó de esta comisión, donde yo creo que todos estuvieron de acuerdo, término más, término menos, en que hay una reducción de partidas presupuestarias muy importante, salvo en lo que tiene que ver con Conectar Igualdad, pero también hablan de que de las 4 millones de computadoras que se esperaba entregar, estamos simplemente en 1 millón de entregas de estas computadoras, si bien hay un presupuesto previsto en esta partida. Bueno, luego la diputada Elena ha hecho una intervención sobre una pregunta concreta que tiene que ver cómo la tarjeta alimentar se dispone, digamos, y permite en este momento la compra de otros productos que no son necesariamente alimentarios por la forma en que está dispuesta. Y obviamente eso nos interpela sobre las modalidades que tenemos que generar en términos de seguridad social. Pero fundamentalmente en la mirada del presupuesto creo que es muy importante que quienes tienen las decisiones en la confección del presupuesto tengan esta perspectiva de niñez. Nosotros hace una semana aprobamos en esta comisión la ley que es de capacitación en materia de derechos de niñez, capacitación federal, ley Lucio, ley Abigail, que le dieron en llamar y que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco y en qué lugar ponemos nosotros en las prioridades a la niñez y a la juventud? Roxana, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Roxana, a ver, a partir de esta realidad que ustedes estuvieron escuchando en la comisión que usted encabeza, ¿esto cómo se puede trasladar a este debate del presupuesto 2023? ¿Puede haber alguna gestión suya ante el presidente de la comisión, ante Carlos Heller, ante las autoridades de economía? A ver si antes de firmar el dictamen se pueden modificar algunas partidas, si puede mejorar el presupuesto para el área, si se puede esa posibilidad de mejorar, ir directamente al recinto. Sí, seguro que sí. Tenemos la instancia de que se mejore antes de la firma en la propia comisión y antes de que sea tratado en el recinto o en el propio recinto. Yo, obviamente, después de haber escuchado a los más calificados en materia de análisis del presupuesto desde la niñez, quienes han trabajado también con la Oficina de Presupuesto del Congreso, claramente debo alertar sobre la necesidad de corregir partidas presupuestarias. Lo voy a hacer, de hecho, porque hemos llegado a escuchar que estamos al límite de no cumplir con el imperativo de la ley 26061, que dice que las asignaciones y los recursos en materia de niñez deben ser intangibles y no pueden ser nunca inferior al periodo anterior. Si bien no tuvimos un presupuesto aprobado en el año anterior, sí tenemos ejecuciones de recursos presupuestarios que están marcando una notoria disminución en lo que se prevé para este año. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Te habla Daniela Mosetic. Más allá de lo que es la lectura, el análisis de los números, ¿qué surge de parte del propio oficialismo? Porque esto no es algo fortuito, hay una voluntad, o no creo que se esté pasando por alto que bajaron, recién estabas hablando, un 31% en las asignaciones alimentarias, o sea, no es algo que haya podido pasar de casualidad. ¿A qué lo atribuís vos? Al ajuste, pero digo, se podría hacer el ajuste en otra área, ¿no? ¿Cómo lo ves de la explicación desde el oficialismo en eso? Totalmente, inclusive en educación también sé, y lo han tratado en la Comisión de Educación, que hay reducción de partidas y obviamente que estamos en un contexto inflacionario, en un contexto que sabemos que se están realizando ajustes y eso está clarísimo, ¿no? Y que se está llevando a las distintas partidas a límites de ajuste, pero obviamente lo que tiene que ver con niñez es, como lo decís vos, no puede pasar inadvertido. Es un tema donde necesariamente tiene que haber prioridades, por eso yo voy a plantearlo en todas las instancias hasta la que se apruebe el presupuesto, obviamente, de tratar de mejorar estos números y tratar de, en definitiva, cumplir con la ley, sobre todo para los más vulnerables. Vos me decís cómo lo mira el oficialismo. El oficialismo ha tratado, a través de algunos de los diputados del Frente de Todos, de hablar de compensación de estos límites tan preocupantes con lo que
que se aporta en partidas presupuestarias provinciales, ¿no? Cómo desde las provincias podrían llegar a compensar estas reducciones. Pero bueno, lo cierto es que en términos reales, con relación al presupuesto anterior o a lo que es lo que se proyectaba para el presupuesto anterior y a las ejecuciones de partidas presupuestarias, hay claramente un ajuste que tenemos que corregir. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, bien. Respecto a esto, usted decía, le quería hacer una consulta para entenderlo. La diferencia que ustedes hacen de un crecimiento del 30% del presupuesto, del 30 a 33, si no lo entendí mal, es sobre lo invertido durante este año. A ver, es una reducción. En realidad ha habido reducción en distintas. Yo te puse a título de ejemplo un 31 en prestaciones alimentarias y te puse un 13 en asignación universal. El presupuesto no fue aprobado, pero sí fue ejecutado porque hay disponibilidad de recursos en base a lo que se ha ido ejecutando en función de lo que estaba previsto, hay una reducción. No, por eso, sobre los números de este año, sobre la inversión en niñez de este año, lo que ven es esa reducción. Exactamente, okay. Exactamente. Y en el tema de... Claro, porque se ha señalado que no hay presupuesto, pero bueno, lo que hay es ejecución de partidas, obviamente, porque siempre hay disponibilidad. Y en relación a esto que usted recién decía, bueno, compensar a través de los aportes de las provincias, pero tiene que ver con aportes de transferencias del Estado Nacional a la provincia, de aportes puros de las provincias, ¿cómo se podría compensar eso? No, yo creo que lo que se ha tratado de plantear es que si bien hay un ajuste en el presupuesto nacional, el riesgo que puede existir en la protección de la niñez puede ser eventualmente, y con todas las particularidades que significan y que tienen los regímenes provinciales, a través de distintos tipos de paliativos de la inversión que se hace en cada una de las provincias, lo cual no significa de todas formas que en términos comparativos del presupuesto anterior y de la ejecución anterior a lo que se está previendo, hay una reducción muy importante, hay un ajuste y se va a sentir sobre todo con los números que tenemos en este momento de pobreza y de indigencia en la niñez, ¿no? Roxana, la comisión que usted encabeza, la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, está teniendo periódicamente en reuniones permanentemente con diferentes actores que hablan sobre los diferentes temas y proyectos que ustedes están analizando. Hoy el Congreso tiene uno de los temas centrales y lo venimos hablando, que es el presupuesto 2023. Queda poco tiempo para terminar lo que es este año parlamentario, pensando de aquí al 30 de noviembre. ¿Qué proyectos están en su comisión que le parece que pueden llegar a tener dictamen, consensos como para avanzar respecto a estos temas? Bueno, estamos tratando y esperamos tener alguna comisión conjunta de avanzar con el proyecto de Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que no es un tema menor, ha tenido media sanción en el Senado, ha tenido en alguna oportunidad media sanción en diputados y luego no ha avanzado. Ustedes saben que en este momento hay registros provinciales en cada una de las provincias, pero no está centralizado el registro de personas deudoras alimentarias. Y por otra parte, las penalidades por estar incluido en el registro son también dispares en cada una de las provincias. Lo que vamos a generar es un registro nacional de deudores alimentarios que por su inclusión, cuando el juez ordena la inclusión del deudor, suponga determinadas inhabilidades muy importantes, como por ejemplo la inhabilidad para ejercer cargos públicos, la inhabilidad para ser candidato a cargos electivos, una ficha limpia para el deudor alimentario, ¿no? La inhabilidad para salir del país o para gestionar un carnet de conductor, para gestionar la apertura de cuentas bancarias, para cobrar liquidaciones finales en el caso de que sea despedido o renuncie. Para cobrar un juicio laboral, el juez va a tener que primero tener el libre deuda de registro de deudores alimentarios y si no informar al juez laboral que es deudor alimentario. ¿Para qué todo esto? Para proteger a aquellos que son más vulnerables. Nosotros sabemos que el padre o la madre que detenta el cuidado personal del niño o niña o adolescente tiene que todos los días darle de comer, vestirlo, alimentarlo, más allá de que los juicios tarden 5, 6, 7 años y sea engorroso el tema de conseguir el acompañamiento
acompañamiento en el cumplimiento de los deberes parentales. Entonces, este registro no solamente va a generar un cambio cultural, porque se va a tomar conciencia de lo grave que es, porque genera realmente una serie de inhabilidades muy importantes, de lo grave que es no cumplir con las obligaciones alimentarias. Ese cambio cultural se tiene que trasuntar también en una herramienta para los jueces de familia, que muchas veces tienen un dislate, digamos, procesal durante mucho tiempo, y con una herramienta como esta pueden generar la conciencia de que deben cumplirse las obligaciones alimentarias. Así que es un proyecto en el que estamos avanzando junto con la Comisión de Legislación General y de Justicia. Esperamos poder avanzar en los próximos días para tener un despacho. Roxana, te pregunto por este último tramo de la negociación del presupuesto en general, ¿no? Que estamos viendo, ahora estamos en un cuarto intermedio de la Comisión de Presupuesto, a la expectativa de que mañana haya dictamen. ¿Cómo estás viendo este clima entre oficialismo y oposición, este intercambio que parece que es muy distinto, ¿no?, al del año pasado? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, la verdad que el año pasado estábamos partiendo de un número que hoy la realidad nos ha demostrado que teníamos razón. Se hablaba de no sé si era 30-36% de inflación proyectada, y sabíamos que era un presupuesto que dimos en llamar un presupuesto mentiroso, porque no hay partida presupuestaria que resistiera ese número que sabíamos que no era real de inflación. Ahora se está previendo una inflación interanual del 60%, se acerca un poco más a la realidad de lo que estamos viviendo y permite de alguna forma esta voluntad, porque todos queremos, en realidad, oficialismo y oposición, queremos que haya presupuesto nacional por muchos temas. Primero, por la credibilidad de lo que tiene que ver con un plan de país y de gobierno, ¿sí? Es una hoja de ruta. El presupuesto dice hacia dónde va el país, dónde se va a invertir más, dónde se va a quitar inversión, y esa hoja de ruta claramente nos sirve a todos. A nadie le parece razonable que un gobierno tenga libre disponibilidad de partidas y pueda hacer lo que quiera por no tener presupuesto. Es por eso que nosotros en diciembre les decíamos, bueno, vengan a marzo y en marzo traigan otro presupuesto, que nunca se trajo, porque el hecho de que se rechace un presupuesto por las razones que se rechazaron en diciembre, nada justificaba que en marzo nosotros no estuviéramos, o en febrero no estuviéramos tratando un presupuesto ajustado a la realidad con los detalles que nosotros pedíamos que se ajustaran. Así que, bueno, claramente esperamos que este año logremos superar esa etapa y podamos tener presupuesto para el año 2023. Diputada, respecto de esto del presupuesto y la discusión que se está viviendo, usted recién decía, bueno, el dato de inflación es más real de lo que era el del año pasado, y estamos todos, o por lo menos buena parte, más o menos de acuerdo en que la inflación del año que viene puede estar en torno al 60%, que es lo que establece el presupuesto, por lo menos el proyecto de ley de presupuesto. Pero está bien, pero digo, más o menos se entiende que ese es el número. Lo que no, digo, respecto de eso y de lo que veníamos hablando de las preguntas anteriores, buena parte de una inflación en torno al 60-65% tiene que ver con un ajuste. Tiene que ver con el ajuste que se está llevando adelante de buena parte de las partidas del presupuesto, que incluye obviamente la de niñez. Digo, esa discusión, ¿cómo se puede saldar? Digo, bajar 30 puntos, 35 puntos la inflación, manteniendo inversiones altas o por arriba de la inflación en algunos sectores, como debería ser el de niñez. Bueno, mira, muy bien, muy buena tu pregunta, y yo creo que ahí es donde debemos apuntar y apuntalar. Hay cuestiones que deben considerarse prioritarias, ¿sí? 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza es una cuestión que al país le tiene que importar y tiene que ser agenda de gobierno prioritaria, ¿sí? Entonces, nosotros comprendemos que se está haciendo una serie de ajustes en el presupuesto para bajar la inflación, para generar mejores condiciones macroeconómicas. Lo que es cierto es que no debe ser en niñez, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, y creo que estamos todos de acuerdo, o sea, creo que los diputados del Frente de Todos y los diputados de Juntos por el Cambio, muy preocupados por los números que se estaban arrojando. Y hay que hacer un esfuerzo y ver claramente que de pronto hay que
apuntalar las partidas que tienen que ver con prestaciones alimentarias básico y elemental que cubran la canasta básica familiar o con educación y que va a generar, en definitiva, diferencias y asimetrías a futuro intergeneracionales si no las corregimos ahora, y habrá que mirar en qué otra partida no podemos hacer el gasto que preveemos. Esto es lógico, es como la organización familiar, ¿no? Y creo que es muy simple, donde tenemos que poner la mirada indudablemente en niñez. Hasta hoy, después de haber escuchado a los expertos, no se había puesto la mirada y lo van a tener que mirar porque es muy importante. Esto entiendo que se va a difundir nacionalmente y va a haber organizaciones sociales, diputados de los distintos bloques que van a decir, momentito, ¿qué está pasando con las partidas presupuestarias de niñez? Diputada Roxana Reyes, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Luciana. Así es, Fer. Bueno, muy clara, tuvimos la opinión, ¿no? El discurso de lo que fue la presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, perteneciente al bloque de Juntos por el Cambio, haciendo un balance un poco de lo que fue el tratamiento del tema tan importante de lo que es la niñez respecto a la ejecución del presupuesto para el año 2023. Bueno, distintos temas, distintos puntos que quedaron para repensar, para abordar seguramente en este tratamiento de presupuesto. Nosotros de esta manera damos por finalizado lo que es la cobertura de las comisiones en el día de hoy, y recordemos que mañana va a ser un día cargado también de comisiones y que se va a tratar el presupuesto para el año 2023, donde inicia esta segunda instancia, ¿no?, de debate entre diputados y diputadas, y se espera que obtenga el presupuesto para el año 2023 un dictamen de comisión y eventualmente la semana que viene se pueda tratar en el recinto, así que seguramente estaremos con mucho trabajo también el día de mañana. Luciana, gracias. Excelente. El trabajo allí en la comisión, en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Luciana Fernández con nuestro móvil desde el anexo de la Cámara Baja. Cambiamos de tema y seguimos hablando también de esto que tiene que ver con el presupuesto, esto que tiene que ver con los números, esto que nos decía Luciana, que mañana a 10 de la mañana se retoma el trabajo de la Comisión de Presupuesto con la intención de firmar dictamen. Mañana es así. Carlos Heller aclaró, porque se había empezado a poner hasta qué hora. Carlos Heller dijo, mañana, el jueves nos sentamos acá a las 10, claro, y cuando terminamos nos vamos. Porque esa es la idea del día de mañana. Por eso no se juntó hoy la Comisión de Presupuesto para ir charlando y puliendo ese texto. Y mañana, bueno, sí, mañana es un día. Claro. Ayer la comisión duró 3 horas y pico, algo que es corto para una instancia de dictamen. Por eso mañana sí va a haber un debate, porque les dio tarea para hacer. Les dijo, bueno, todos estos puntos que ayer surgieron, diferencias sobre retenciones, sobre blanqueo, sobre el fondo del tabaco, lo que estaba diciendo recién la diputada Roxana Reyes, por ejemplo, sectores que todavía están tratando de incorporar. Lo que sucedió hoy también, que después vamos a comentar, con el fondo del transporte, ¿no? Que están ahí con los números en la pugna ahí para ver si se aumenta lo que es la partida para el transporte del interior del país. Entonces, bueno, mañana con la intención también de llegar con un dictamen lo más acordado posible para el momento del recinto, que puede ser el martes. Que puede ser el martes de la semana que viene en la sesión y no el miércoles. Sí, lo que estaba dando vuelta también es la idea del diputado Cobos. Sí. De claro, hacer la sesión durante 2 jornadas. ¿Esto qué significa? Vamos a suponer que es el martes. Arranca el martes al mediodía, alrededor del mediodía, como generalmente sucede con las sesiones en la Cámara de Diputados. Y alrededor de la medianoche se corta la sesión y se retoma a la mañana en este caso sería el miércoles, alrededor de entre las 7 y las 8 de la mañana, manteniendo el quórum. No es la necesidad de volver a juntar el quórum, manteniendo el quórum para que se termine de sesionar durante la jornada del miércoles y no se termine de sesionar en la madrugada del miércoles. Esto es algo que en realidad se hacía hace mucho tiempo, pues se dejó de hacer, se venía pidiendo estas sesiones maratónicas que duran 24 horas. Había sectores que decían que no era viable. Bueno, la idea es sesionar el martes, como decía Daniela, y le están prestando mucha atención a esta idea de Cobos de a las 12 de la noche se corta la sesión, se mantiene el quórum
y se retoma la sesión el El miércoles. carruaje se convierte en calabaza. Claro, Exactamente. nos podemos ir todos Nos nosotros a podemos ir. dormir. Volvemos Exacto. temprano, se lo aseguramos. Pero Y al día siguiente queda algo corto, porque también Sí. todo lo caliente que pudo haber sucedido, retomar un debate caliente a las 9 de la mañana no me da esa idea. Creo que podría ser, no creo que quede mucho para el día siguiente, porque ese clima, ¿no? Una vez No, que arranca claro. de vuelta, no es el mismo. Pero además, mientras se discute en el recinto, se sigue conversando también fuera del recinto. Sí. Claro, ¿no? El presupuesto exacto. tiene esto. Sí. No se cierra con el dictamen que se pueda firmar mañana. No. Queda ya cerrada la discusión. No. Se va a seguir hablando. aparte, la última parte de la discusión de lo que son las sesiones de presupuesto es en particular ya algunos artículos muy especiales, pues se vota en bloque, porque tiene muchos artículos el presupuesto, entonces se vota en bloque y quedan algunos artículos muy particulares solos Claro. así aislados, y quedarían los cierres de los presidentes de los bloques, que teniendo en cuenta, digo, que es una de las leyes más importantes que se trata durante el año, y teniendo en cuenta la experiencia del año pasado, digo, es mejor me parece que esos cierres sean a las 11 de la mañana y no a las 5 de la mañana. Claro, exactamente. ¿Estará presente el ministro de Economía? El ministro de Economía, supuestamente, por lo que me contaron, va a estar presente en buena parte de la discusión, no en toda, pero en una parte de la discusión va a estar presente. Primero porque las negociaciones, como vos bien decías, no solamente se hacen en la comisión y no solamente se hacen en el recinto, sino que se hacen fuera de la comisión, en cada uno de los bloques y también con el Ministerio de Economía. Claro. Digo, hay muchos contactos, ¿por qué? Porque es una de esas leyes en las cuales se trabaja en conjunto la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores, porque es un proyecto que cuando llegue al Senado... Tiene que estar con un... Sí, tiene que ser aprobado. Exacto. Porque no tiene que... O sea, si hay algo que se modifica en el Senado, tiene que volver a diputados, y no hay mucho tiempo, porque la Cámara de Diputados, por su reglamento, puede sesionar el martes, a pesar de que tenga dictamen el jueves, pero la Cámara de Senadores no, necesita 7 días entre que sale de la comisión y va al recinto. Claro. Y no quedan muchas No, más que días nada de si también se sesiones. piensa que el propio Massa vuelva al Senado o que haya alguna mini ronda de, Sí. de funcionarios también, aunque se sepa, son otros los legisladores que también quieren escuchar, saber y manifestarse, por lo tanto alguna instancia informativa se estima que va a haber. Y más allá que los senadores, o por lo menos el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, ha participado de todas las reuniones, Sí. ¿no? Así que de esta manera se va a ir dando también esta discusión aquí en la Cámara de Diputados, y hay un tema que lo dejamos pendiente para después del corte, que es el tema de los subsidios. Sí. Por estas horas, varios intendentes vinieron al Congreso Sí. de la Nación, se reunieron con varios bloques, se reunieron en la Comisión de Transporte, con varios bloques políticos de esta Cámara Baja. Es un tema que todavía no está cerrado aquí en la Cámara de Diputados, en lo que tiene que ver con el presupuesto, no solo ya pensando en 2023, sino presupuesto para el 2022, para este año, respecto al subsidio al transporte. Pero todo esto para después de la pausa. Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Regresamos en un par de minutos para seguir hablando sobre cómo se viene la discusión del presupuesto 2023 aquí en la Cámara de Diputados. Ya regresamos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Gracias, Premios TAL, por las nominaciones. Activa abrazos, cuidados, activa juegos, salud, recreos, activa defensas, activa vacunas. Campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive, del 1 de octubre al 13 de noviembre. Recordá que estas 2 dosis adicionales son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud del país. Activa Vacunas, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Creo que Cromañón sirvió para cambiar muchas cosas en la Argentina, ¿no? Y muchas cuestiones, sobre todo de seguridad. Fue un cambio de paradigma también, más allá de lo que nos marcó. Proteger el medio ambiente no se logra con una ley, sino con una legislación razonable y una decisión parte del órgano de aplicación para que se proteja el medio ambiente. Ninguna protección del medio ambiente va a ser viable si hace desaparecer una actividad económica. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. Descubrí lugares nuevos. Explorá lo inexplorado. Sentí la fuerza de la naturaleza. Entrá a larutanatural.gov.ar. Inspirate, elegí, planificá. La naturaleza te espera. Argentina te espera. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por Diputados Televisión, El Análisis por DTV, en una nueva jornada en la cual hubo reuniones de comisión donde se trataron varios temas, donde parte de las comisiones tienen que ver con este gran debate que da el Congreso, que es el proyecto de ley de presupuesto 2023, que mañana va a tener dictamen o dictámenes para llegar al recinto la próxima semana, donde el oficialismo espera contar con una mayoría importante a la hora de la aprobación en general del proyecto. Después, la discusión en particular, capítulo por capítulo, que se pueda llegar a dar en esta ley de leyes, va a generar otras discusiones y otros debates. Es ahí donde el debate no está zanjado. En varios temas hay pedidos de la oposición, hay
esperando, por lo menos están esperando respuestas desde el gobierno nacional, respuestas desde el oficialismo, desde el bloque que encabeza Germán Martínez, para ver si se aceptan algunas modificaciones a las partidas presupuestarias. Es una sábana corta el presupuesto. Quedan, hay muchos pedidos. ¿Dictamen o dictámenes? Yo creo que va a haber dictámenes. ¿Dictámenes? Con ese. ¿Con ese? Sí. ¿De Juntos por el Cambio en disidencia? De Juntos por el Cambio en disidencia. A mí me dicen de Juntos por el Cambio, me dicen, va a haber votos a favor, sí, votos en contra y va a haber abstenciones. Y ausencias, obviamente. Un voto en contra también. ya lo anticipó ayer Ricardo López Murphy, por ejemplo. Bueno. Dijo que iba a votar en contra, lo mismo que hizo con el FMI, ¿no? Exacto. Argumentando su postura individual. Hablando del presupuesto de ajuste, de algunos puntos de los que no estaba de acuerdo, ya anticipando. Que eso también a veces se evita anticipar de esa manera el voto porque condiciona esa negociación, que lo están llevando adelante los referentes económicos de Juntos por el Cambio, ya las mismas caras de siempre. Claro. Tenemos a Luciano Laspina, a Víctor Hugo Romero. Bueno, ya dijiste que vas a votar en contra. Esperemos un poquito, ¿no? Pero no está unificado de ninguna manera. No, claro, exacto. No va a haber una postura del interbloque de decir Juntos por el Cambio acompaña o Juntos por el Cambio rechaza. No va a haber una postura en bloque. No, ni siquiera de los radicales. Ni siquiera de los radicales, si uno tiene en cuenta que el bloque de Mario Negri, el de la Unión Cívica Radical, esta semana hizo una reunión con técnicos de la Unión Cívica Radical para terminar de pulir algunos aspectos de lo que entienden que hay que modificar del presupuesto, de la cual no participó el bloque Encuentro, que también son radicales. Claro. Evolución, Evolución. que también son radicales. Digo, ¿por qué? Porque en Evolución tenés más disidencia respecto del presupuesto que lo que tenés dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, donde hay, obviamente, disidencias, pero esas disidencias las vas a ver cuando se vote en particular, no cuando se vote en general. No. Claro. Entonces, digo, eso que hablábamos antes de cuando se llega el paquete de artículos que tiene que ver, por ejemplo, con retenciones, y ahí vas a tener mayores disidencias de la Unión Cívica Radical respecto del presupuesto en general. Claro, ahí teníamos recién una de las imágenes que aparecían de lo que es la reunión de comisiones en este plenario de la discusión de presupuesto y Hacienda, la imagen de Ricardo Buillalde, ¿no? el presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado nacional por la provincia de Formosa, que seguramente es muy posible que él vote en general el proyecto de presupuesto. Sí. Pero vote en contra el punto que tiene que ver con retenciones. Sí, ahí no está de acuerdo. Aparte, igual se da una discusión media rara que tiene que ver con esto del ajuste que trae el presupuesto, en donde los sectores más liberales, por decirlo de alguna manera, votan en contra, pero porque entienden que el ajuste es escaso. Claro. Digo, no porque entienden que el ajuste está mal. Bueno, vamos a seguir hablando de presupuesto. Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Diputado Alberto Sepp, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá estamos conversando con Daniela, estamos hablando con David, estamos hablando un poco qué es lo que va a pasar con el presupuesto 2023, que parecería todo se encamina para que mañana se firmen el dictamen o los dictámenes y bueno, y se llegue después al recinto la próxima semana. ¿Usted qué información tiene, diputado? Sí, la misma que usted. Creo que va a haber este dictamen mañana y que la reunión prevista para el 26 se va a realizar. Nosotros desde Juntos por el Cambio estamos haciendo algunos planteos con respecto a que no queremos que haya esa flexibilidad que tiene para reasignar partidas, sobre todo si mediante la inflación se supera la recaudación nominal. A partir de esa superación de las previsiones, empieza el Ejecutivo a tener facultades discrecionales para reasignar partidas. Eso dijimos que sea reservado el resorte de autorización por parte del Congreso, para que no haya esa discrecionalidad de parte del Ejecutivo. Después está el tema de que no haya posibilidades de aumentar
las retenciones, porque creemos que definitivamente la Argentina no tolera más impuestos. Hay que buscar la forma de reducir los gastos y no de aumentar la recaudación vía más impuestos. En todo caso, hay que aumentar la recaudación vía evitando la evasión impositiva, la evasión y la elusión. Por ejemplo, habría que meter mano en un tema del IVA. El IVA es el 21% y la realidad es que se está recaudando el 7% y no el 21%. ¿Por qué? Porque hay una enorme evasión del IVA a raíz de la informalidad, de la falta de formalidad en las ventas o en las transacciones, y ahí es donde tendría en todo caso que actuar y no aumentando y bajando el IVA, porque ahí es donde se podría bajar el IVA, porque aumenta la recaudación disuadiendo, desestimulando la evasión. Es tan alto el IVA hoy, en contraste con muchos países de la región, Paraguay por ejemplo, que justamente nosotros insistimos en la idea de bajar impuestos y en todo caso mejorar la recaudación combatiendo la evasión. Después hay otro tema que son los aportes discrecionales del Tesoro a las provincias.Nosotros creemos que lo ideal sería un nuevo pacto fiscal que en serio las provincias se comprometan a bajar los ingresos brutos, que es un impuesto aberrante que aleja la inversión y hace que las provincias tengan una sola fuente de empleo, que en definitiva es el empleo público, y eso aumenta el gasto, requiere más aportes del Tesoro Nacional. Y el otro tema es el Banco Central, ¿no? Es decir, estamos muy preocupados porque no se termina de entender que el Banco Central no debe ser el prestamista del Tesoro Nacional. Eso tiene que acabarse. El Estado, el Tesoro, tiene que financiarse genuinamente y no por la emisión de papel moneda. Es decir, la inflación tiene una causa monetaria preeminente, básica, que muchas veces niegan, dicen que es policausal. No, tiene una causa monetaria que es la impresión sin respaldo de la moneda, la emisión sin respaldo. Y eso es un Banco Central no autónomo que está en el trasfondo de un buen presupuesto. Después el tema de controlar la inflación tiene que ver con mucho de lo que acabo de decir y con la confianza que tiene que inspirar la política económica. Eso es un tema que nos excede porque es algo que tiene que lograr primariamente el gobierno. Y nosotros acompañamos, porque ya hemos dicho de entrada que si bien ponemos condicionamientos, como lo que acabo de decir, no estamos para quitarle la posibilidad al país de tener un presupuesto, al gobierno dejarlo sin presupuesto. Eso ya ocurrió el año pasado, fue por una circunstancia, eso no es nuestra vocación en este momento. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo saluda Daniela Mosetic. Le pregunto, a ver, el presupuesto es algo formal, duro, que puede tener modificaciones, pero bueno, es algo que ahora están tratando acá en el Congreso. ¿Cómo lo vincula usted con el plan económico del Ejecutivo, del ministro Massa? ¿En dónde inscribe este presupuesto dentro del plan económico, si hay plan económico? Bueno, ese es el tema, no hay plan económico. Si el plan económico es ir multiplicando los dólares para disimular la devaluación, entonces hago el dólar primero Qatar, el dólar soja, ahora el dólar para las empresas del conocimiento, y voy haciendo dólares sectoriales, dólar góndola. Bueno, la verdad es que están devaluando segmentando la devaluación. De a puchitos la van haciendo la devaluación. Usted me congela los precios, yo le devalúo el peso aún más para que usted pueda tener un acceso al dólar
más sencillo, más fácil. La verdad es que no es un plan económico, no es un plan económico, es un plan para ir sosteniendo la situación, evitando el estallido de la situación financiera sobre todo. No estoy hablando de estallido social, estoy hablando de estallido financiero, la bomba que significa la deuda interna financiera en pesos, que son más de 60.000 millones de dólares en pesos, y que hay que pagarle para que eso se pueda mantener en ese explosivo equilibrio, porque es una chispa lo hace explotar. Hay que pagar 120 o 115% anual para retener esos pesos. La verdad es que es muy difícil en esta situación. Estamos en una situación muy delicada económicamente, financieramente ni hablar, y sigue habiendo fuera del circuito económico una enorme cantidad de capitales nuestros, de cada uno de los argentinos, pero que podrían no pasar a ser del Estado, pero sí pasar a ser de la economía nacional, que eso es lo que es la clave, que empiecen a activar la economía nacional en inversiones de todo tipo, desde pequeño emprendimiento hasta la construcción, las nuevos inmuebles, inversiones en servicios. Hay muchas cosas que se podrían hacer, y un plan Marshall nuestro. Nosotros podríamos tener un plan Marshall argentino, sin financiación externa, porque además no la tenemos, la financiación externa. Tenemos alguna financiación, nada más que para poder pagar los intereses de lo que debemos. Nos da eso es la financiación que hace el Fondo Monetario. No hay plan económico, lamentablemente no hay plan económico. Diputado. El ministro Massa no está en condiciones de dar un plan económico, porque además no tiene en el frente interno coincidencias como para sostener una política económica, que además no puede ser de otra manera que como él la encara en el punto inicial y con el apoyo nuestro en su momento. Tiene que haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque él es el deudor, el acreedor que puede marcar la pauta para empezar a ordenar las finanzas y la economía del país. No es porque lo amemos al Fondo Monetario, sino porque el sistema es ese. Y la deuda la tenemos contraída ahí. Y a partir de eso se desencadena todo lo que es posible hacer o todo lo que es imposible hacer si no hacemos bien las cosas con el Fondo Monetario. Por eso los acuerdos con el Fondo Monetario no deberían estar en discusión en cuanto al acuerdo en sí mismo. Puede ser la parte de la letra chica del acuerdo, eso sí se puede discutir. Pero acá están discutiendo el haber acordado con el fondo y hacen un falso dilema. ¿El fondo o pagar la deuda que tenemos con los argentinos? La deuda que tenemos con el pueblo argentino es gobernar bien. Esa es la deuda que tenemos con el pueblo argentino. No es decir que el Fondo Monetario nos impide pagarle la deuda a la Argentina, al pueblo argentino. No, al pueblo argentino le administramos mal los fondos. Estamos haciendo un derroche y despilfarro de fondos de hace muchos años. Estamos agrandando el gasto público sin resultados concretos. No agrandamos el gasto público y no tenemos mejor seguridad, no tenemos mejor educación, no tenemos mejor salud, no tenemos mejores caminos, no tenemos nada que se refleje en el aumento del gasto público. Algo está fallando, algo muy grave está pasando, que no es que falten los recursos, simplemente que están mal administrados. Ahora, diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Venía haciendo prestándole mucha atención a lo que usted planteaba y fue pasando por diferentes lugares de la economía. Habló de la inflación y la emisión monetaria como causa, usted lo planteaba como causa, no sé si única, pero principal de la inflación, de un banco central no autónomo.
de la generación de deuda, y en un momento habló de este plan Marshall y de la cantidad de dinero que tienen los argentinos fuera del sistema. Respecto de todo esto, digo, algunas consideraciones que me gustaría preguntarles. Primero es si se entiende que el presupuesto tal como está, en donde se establece una pauta de inflación para el año que viene del 60% y donde le preguntemos a quien le preguntemos, algunos a favor, otros en contra, todos plantean que es un presupuesto de ajuste, si es el ajuste necesario o si es escaso el ajuste que se plantea. Y lo segundo, si con esto usted decía lo del plan Marshall, teniendo en cuenta que la Argentina no tiene financiamiento externo por obvias razones, por la que usted planteaba, porque le debe al Fondo Monetario Internacional y a muchos otros, pero básicamente al Fondo Monetario Internacional, y lo que planteaba es establecer también atrás del presupuesto una especie de un nuevo blanqueo de capitales, como para que esos capitales que están afuera del sistema entren al sistema y sirvan para financiar este plan Marshall. Sí, yo creo que el blanqueo sería un instrumento, pero si previamente no se restaura una confianza como clima de confianza, un ambiente de confianza, el blanqueo va a ser, como siempre, un pan para hoy y otra vez al año otras exigencias y otros aprietes del sistema financiero y una economía que no arranca. Ya intentamos el camino de blanquear. Yo no lo veo solamente por la vía de blanquear, yo lo veo por la vía de que la gente vuelva a confiar. Y eso necesita mucha credibilidad que el gobierno no ha recuperado. Y en general no la tiene la clase dirigente, en general está pasando eso. Y cuando hablo de la clase dirigente, no hablo de la clase dirigente política, hablo de la gremial, hablo de la empresarial, hablo de toda la clase dirigente, incluso la empresarial, como acabo de decir. No es un tema que se limite a lo político. Acá está en crisis la confiabilidad y la credibilidad. ¿Qué habría que hacer? Algunos gestos, algunas actitudes que debería ser una especie de acto colectivo de la clase dirigente, diciendo, bueno, hemos desacertado, tenemos una deuda muy grande. Mire, el año que viene se cumplen 40 años de la democracia. Yo recibí 3 proyectos o 2 o 3 proyectos para firmar sobre destacar que el año que viene, todo el año, vamos a poner en los papeles oficiales y en todas las comunicaciones año 40º aniversario de la restauración del sistema democrático. Pero los fundamentos no hablaban para nada de la deuda que tiene la democracia con la sociedad argentina. Entonces yo dije, quiero que el año que viene se destaque que es el 40º aniversario de la democracia argentina restaurada. Pero voy a fundamentarlo de otra manera, y lo fundamenté diciendo la deuda política, la deuda económica, la deuda social, la deuda educativa, la deuda en infraestructura, la deuda con la confianza que le debe inspirar las instituciones a un país, la deuda de la justicia, porque la justicia también está en deuda con el país. Entonces, acá la restauración de la confianza no es fácil explicarlo, porque es algo que tiene que ver con algo muy entrañable de cada uno de los argentinos y de todos los argentinos en conjunto, que deben recuperar fe en el propio país también, porque acá se ha perdido la fe en el propio país. Si los chicos se quieren ir del país, 60, 70% dicen, si tuviera la oportunidad me voy. Y bueno, estamos en una crisis muy profunda, no es un tema menor. Fíjese que estamos hablando de algo muy grave. A los abuelos que habían venido sus padres de otros lares, de otros continentes, están despidiendo en E6 a sus nietos. Ese es un contraste terrible. Ahora, y en esa 80, discusión, 90 años ha pasado esto. Y en esa discusión, ¿qué opina cuando colegas suyos o referentes de su partido o de otro partido
dicen, como usted viene planteando, esto de hace falta un consenso, hace falta ponernos de acuerdo, porque la clase dirigente, sea empresarial, sea sindical, sea política, sea de cualquier fuerza viva, forma parte de esta sociedad y salió de esta sociedad. Cuando plantea, hay que poner un acuerdo, hay que hacer un consenso, pero mi límite es el otro. Yo con el PRO no me siento, yo con el kirchnerismo no me siento. ¿Cómo se hace? No. El consenso sobre los grandes temas del país hay que tenerlo. El tema educativo, el tema económico, el régimen económico, las libertades económicas, el respeto al derecho de propiedad, que es un incentivo para que ese capital, ahí tiene una clave, para que ese capital que está fuera del circuito vuelva, tiene que haber mucho respeto, mucha seguridad jurídica y mucho respeto al derecho de propiedad, a las reglas. Bueno, yo le digo que el límite no es el kirchnerismo, el límite es la corrupción, el límite es, yo puedo tener las mayores críticas al gremialismo empresarial, como dije, o al gremialismo sindical obrero. Ahora, no es criticable o opinable si hay un gremialismo que practica la extorsión, bloqueando una empresa e impidiendo trabajar. Eso no es negociable. Ahí yo no puedo buscar el consenso con ese tipo de gremialismo. Y menos cuando además pasan ya al extremo de entrar a la fábrica y golpear físicamente al pequeño empresario y al gerente de la pequeña empresa, que está ocurrido. Entonces, el límite es un límite básico, que si hay corrupción y hay actitudes delictivas como la extorsión que estoy diciendo, que es el bloqueo extorsivo, no puedo estar negociando. Además, yo lo digo con toda sinceridad. ¿Usted cree que un país puede ir en serio? Y voy a hacer una crítica a algo que tiene que ver con mi espacio. Usted tiene un sistema de grúas en la ciudad. Sí. Se replantea la cuestión. Todos los empleados de esa empresa van a seguir en el trabajo. ¿Por qué tengo que pagar una indemnización si no pierden el trabajo? Eso es absurdo. Bueno, eso eso lo hizo Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno, con el mismo sindicato, que es el sindicato de camioneros, con la recolección de basura. Por eso digo, pero sin embargo, a mí esos consensos no me gustan. Porque esos consensos son más bien, parecería que es tratar de pagar la paz social vía una situación anómala. La paz social se logra creando trabajo y generando futuro para la gente. Entonces, esa es la paz social de fondo. La otra es una paz social precaria. Cada vez voy a estar sujeto a alguna presión, me exigen una contraprestación, si no te copo la calle. Porque además se habla con desparpajo. Vas a tener calle tranquila si haces esto. Esto no es el consenso. Yo quiero el consenso de la calle tranquila porque hay una Argentina que cada vez trabaja más, que cada vez tiene más oportunidades, que cada vez tiene más futuro y que cada vez la gente está más enamorada de su país porque es un país que le da seguridad, da tranquilidad, da paz, da trabajo y da posibilidades de progreso. Eso es lo que, en definitiva, el consenso, por ejemplo, me gustaría, a nivel teórico, para después trasladarlo a lo práctico, que consensuemos los argentinos que orden no es represión, que orden es el preludio del progreso, por ejemplo. Si yo pudiera hablar con toda la dirigencia y el 95% me dijera, tenés razón, orden es igual a progreso, o el paso previo al progreso, y no vamos a hablar más de que orden es represión, yo me sentiría feliz. Ahora, si usted piensa que quiero poner orden y ley, no, ¿qué ley? La ley de los patrones, la ley de los que dominan, la ley de los poderosos. No, la ley dije. Dije la ley de todos, la ley que nos iguala de acuerdo a la Constitución. Entonces hay problemas que son conceptuales muy básicos que no estamos de acuerdo. Entonces no es un problema de poner límite,
Yo le pediría, en todo caso me están excluyendo a mí, porque yo creo que la ley no es la ley que dictan los poderosos para someter a los débiles, sino es precisamente la ley es la que permite que los débiles tengan más poder, porque los iguala con los poderosos. Entonces empecemos por esos conceptos. Alberto, si pudiéramos lograr reconceptualizar algunas cosas, quizás entendiéramos mejor cuál es el camino hacia el futuro. ¿Cuántos temas usted está planteando en el medio de el inicio prácticamente de una campaña electoral que va a tener la República Argentina y que va a llevar a esos precandidatos, a esos que luego van a ser candidatos a presidente o a titulares de ejecutivos en las provincias, a estos planteos que también la sociedad puede estar señalando y pidiéndole aclaraciones respecto a muchos de estos temas que usted está señalando y diciendo, ¿no? Sí, por eso aprovecho que muchas veces ustedes me dan esta oportunidad y deslizo algunas reflexiones, si se quiere, incluso para que suscitar algún debate, pero sobre esto, es decir, el Código Penal tiene 200, 300 artículos y en todos dice se reprimirá con tal pena, se reprimirá. Entonces no es una maldita palabra reprimir. Lo dice la ley, que hay que reprimir ciertas conductas. Bueno, hay que ordenar la calle, por ejemplo. No es sinónimo que yo quiero reprimir a nadie. Yo quiero ordenar la calle. Y cuando quiero ordenar la calle es para felicidad mía. No, mía y la de todos, los que circulan, todos los que quieren ir a su trabajo, los que quieren pasear, los que quieren comerciar, los que quieren estudiar, porque muchas veces la calle desordenada impide todo eso. Entonces, es un tema de sentido común, que hay que restablecer el orden. Ahora, que usted tenga un día como ayer en Francia, que hubo una huelga muy fuerte, bueno, una huelga, pero en Francia no está todo el día piqueteando. Hay una huelga que seguramente les muestra la complicación en la que está Francia y la que está el mundo entero. Pero tiene un día de huelga. Nosotros tenemos todos los días el piquete, el santo piquete diario. Pero que además ya no es uno solo, sino que hay varios en distintos focos de la ciudad, se va extendiendo, puede ser en el sur, el puente de Pueyrredón, en la Panamericana. Bueno, esto no puede ser, no podemos seguir en este tren. Nos estamos degradando todo, deteriorando nuestra vida, todo, y oscureciendo, ensombreciendo nuestro futuro. Tenemos que hacer algo en beneficio de todos y de cada uno de nosotros, del más humilde y del más poderoso. Todos los argentinos estamos involucrados en este problema. Alberto, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a usted, Fernando. Gracias. A la mesa. Gracias. El diputado Alberto Acef, diputado del interbloque de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires. Bueno, reflexiones del diputado y lo primero que disparó también un poco todas estas opiniones del diputado, el debate del presupuesto, ¿no? Lo que se viene la próxima semana, mañana la posibilidad de dictamen, la próxima semana ya el tema discusiones en el recinto de la Cámara de Diputados y veremos si es el martes el inicio del debate, si va a ser el miércoles, si va a haber un cuarto intermedio y se termina el jueves, si ahí el martes se arranca el cuarto intermedio y se termina el miércoles, o será un debate interminable de más de 25 horas en esta Cámara de Diputados de la Nación. David, ¿hablamos de otros temas? Hablamos de otros temas, tiene que ver con la violencia contra la mujer. Ahora vamos a ir a ver unas placas. Pero en lo que vos decías respecto del presupuesto, digo, la definición de cómo va a ser el presupuesto se tiene que dar el jueves, cuando se va a desarrollar la sesión. Mañana. Sí, mañana. Claro. Porque tenés que traer a los diputados que no están en el interior. Si es el martes, tiene que haber vuelos el fin de semana para poder traer... Mañana tiene que definirse. Sí, mañana tiene que definirse como para saber si si se hace el martes o el jueves. Bueno. Vamos al tema de violencia contra la mujer.
hay un proyecto de ley, hubo dictamen, que lo que hace es darle jerarquía constitucional para la Convención de Belém do Pará. ¿Sí? Plenario de Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados emitió el dictamen sobre el proyecto de ley que propone otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y también conocida como Convención de Belém do Pará. Se conoce con ese nombre porque básicamente se firmó en esa ciudad de Brasil. ¿Sí? La convención lo que hace es definir la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La Argentina tiene leyes al respecto. Lo que hace con esto es darle jerarquía constitucional a la Convención Internacional. ¿Sí? Esto tiene que ver con cómo está estratificado el nivel de las normas dentro de un Estado. Propone en la placa siguiente, propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia, contra su integridad física, sexual, psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. Pareciera, uno podría decir que mucho de lo que estamos hablando y lo que están escuchando es algo conocido para todos nosotros, que no es una novedad, que ya se discutió bastante en el Congreso y que hay leyes al respecto. Y esto tiene que ver porque el convenio fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y suscrito por el Estado Nacional Argentino el 9 de junio de 1994 mediante la Ley 24.632. Esto, lo que se busca con este dictamen es esto, lo que decíamos al principio, darle jerarquía constitucional, que esté igualado a la Constitución. Digo, no hay una ley superior en la Argentina que la Constitución Nacional, después son todas leyes inferiores respecto de la Constitución, salvo los acuerdos internacionales, los tratados que tienen jerarquía constitucional. Bueno, en este caso, la Convención de Belém do Pará entraría en ese concepto. Hay que tener en cuenta esto, me parece que es bastante importante, porque esta no es la primera vez que el Congreso de la Nación discute darle rango constitucional a esta ley de protección de las mujeres, sino que ya tuvo un tratamiento similar en el Senado, donde Asuntos Constitucionales y Banca de la Mujer dictaminó a favor de esto, y cuando fue al recinto, el oficialismo, en ese momento estaba José Mayans, al frente del bloque de lo que hoy es el oficialismo, solicitó la vuelta a comisión y después cayó el proyecto, entonces vuelve hoy a discutirse en diputados. Es un dato a tener en cuenta para entender a veces cómo hay algunas leyes que en el Congreso de la Nación se discuten de manera transversal. Y en especial las que tienen que ver con género, hay cierta transversalidad entre oficialismo y oposición. Claro. En el Senado de la Nación lo que está presente también es que hay mayoría de hombres. Entonces esa transversalidad que se ve en la Cámara de Diputados, ¿no? Hay una mayoría de hombres en la Cámara de Diputados, pero en el Senado es mucho más elocuente. Claro. Es decir, que lo que parecería uno con el título de este proyecto y con el zócalo que tenemos que dice violencia contra la mujer, que es el tema central, uno podría entender que rápidamente se aprueba. Uno tendería a creer que... Se genera toda una discusión. Claro, uno tendería a creer que son temas en donde no debería haber ningún tipo de discusión, porque aparte no se está haciendo nada nuevo en particular. Esto es algo que la Argentina está presente desde el 94. Claro. Lo que se le está dando es a este protocolo y a esta convención una jerarquía mayor a la de la ley que ya tiene. Claro. Que es la de rango constitucional. Después de eso, o sea, arriba de eso no queda nada desde el punto de vista del andamiaje legal a la hora de discutir estos temas. Porque obviamente el protocolo trae adentro un montón de normas, de reglamentos que se tienen que cumplir y que tiene que cumplir el Estado Nacional porque es rango constitucional. Claro. Ya no hay mucho para discutirle. Bueno, y este proyecto ya tuvo dictamen.
Tuvo dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores Sí. y Culto y de Mujeres y Diversidad de la Cámara. Pero no se va a tratar conjuntamente cuando se trate el presupuesto. No, el día del nada, presupuesto ¿no? Me parece, no, ese día nada. Solo Por lo tanto, presupuesto. da para pensar que en noviembre va a haber una sesión más. Sí, claro. Quedan varios temas. Sí, había una Temas hay, intención, sí. había una intención inicial de ciertos sectores del oficialismo y de la oposición de tener una sesión esta semana. Sí. En la sesión de la semana pasada uno podía ver cómo iban transitando algunos de los legisladores, los diputados del oficialismo y de la oposición, que son quienes llevan adelante estas negociaciones, cómo iban pasando de bloque en bloque para conversar si lograban un temario conjunto, como el de la semana pasada, un temario conjunto donde haya leyes de consenso para tener una sesión en la previa a la sesión de presupuesto. Claramente no se logró porque la idea era tenerla hoy. Claro. Sí. Tener hoy una Pero sesión. la cabeza está puesta en otra cosa. Sí, hay un montón de temas, digo, nosotros lo vimos la semana pasada cuando salió Barrios Populares y Cromañón, que eran dos temas que a todos les interesaba, todos querían que salga, o buena parte quería que salga. Y después vimos lo que fue la votación en Barrios Populares, donde la oposición votó dividida, pero había consenso para que salga y habían definido ir a una sesión. Bueno, la idea era tener un paquete de leyes en donde podría haber entrado este proyecto de ley para ir al recinto una sesión antes de presupuesto, Claro. porque como decía Daniela, después se te acortan los plazos en noviembre. Y sí, ya van a quedar 4 semanas antes de que termine y finalice el periodo de sesiones 4 ordinarias. semanas, pasa el presupuesto al Senado, viene el Mundial, así que ahí lista Sí. larga de temas, a lo sumo 2. 2 sesiones, el último día de las sesiones ordinarias, pero bueno, ahí en noviembre empezamos con las especulaciones sobre si va a haber extraordinarias. así Claro, que y se va- después en el medio vamos a estar planteando si el Congreso sesiona o no sesiona, porque vamos a estar empezando el Mundial. Exactamente. ¿no? Ahí también se va a Martes generar 22. otra discusión que, bueno, Argentina. no tendría que tener una relación, pero bueno, No. todo Pero Dependerá escribí, mucho de los te temas. juro que Claro. lo escribí, puse que el presupuesto tiene que ir antes del Mundial. La verdad no lo encuentro, pero Pero bueno, Sí. pero todo Todo el lo mundo dice, menciona. no, mira que el 20 empieza el Mundial. Ajá, Empieza el bueno, Mundial y se sesionamos, terminó el año. ¿Qué parece. pasó? Ajá. El tema del proyecto de ley de alcoholcero parece que se quiere terminar Sí. de consensuar, que las comisiones terminen ya, falta una comisión que Sí. dictamine Sí. y que se pueda llegar con ese tema también al recinto. Es otra de las, Sí. me parece, prioridades que hoy por hoy está teniendo el bloque de Germán Martínez y el resto de los bloques, porque este es un proyecto que tiene también cierto consenso en diferentes bloques, con la salvedad de aquellas provincias, algunos diputados que son los que integran provincias que son productoras vitivinícolas. Exacto. Y ahí por eso marcan hay- algunos reparos. Por eso hay 2 dictámenes. Claro. El tema del Proyecto Cero, uno tiene que ver con bajar el alcohol en sangre a 0%. Y otro tiene que ver con que es de la diputada, si no me equivoco, Jimena de la Torre, De la Torre, sí. que es mendocina, Sí. que básicamente lo que dice es se mantiene en 0,5, pero se incrementan las penas en los casos de los Superar ese controles de alcohol positivo con penas de hasta prisión efectiva. Claro. Que es como tiene la provincia de Mendoza. Mendoza tiene 0,5 de alcohol en sangre, pero tiene penas muy onerosas desde el punto de vista económico y hasta 30 días de prisión efectiva. Bueno, y ese es uno de los temas. El otro de los temas que también estuvimos hablando tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con los subsidios, tiene que ver con el tema del transporte en la República Argentina. Antes de meternos y de dar algunos detalles de la información que podamos tener respecto a esta reunión que comenzó hoy a la mañana, que se realizó en la Comisión de Transporte, que vinieron funcionarios, que vinieron intendentes, que posteriormente hubo una conferencia de prensa de diferentes bloques, entre ellos Juntos por el Cambio, el bloque de los diputados de la provincia de Córdoba, diputados, Los bonaerenses los también, bonaerenses exacto. también. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Florencio Randazzo, de Identidad Bonaerense, respecto al tema del transporte, al tema de los subsidios. Hoy se reunió, repetimos, la comisión respectiva, donde analizó la comisión que preside el diputado Risotti del radicalismo de la provincia de Jujuy. El diputado Randazzo decía lo siguiente.
Está claro que hay un criterio político en esa distribución. Esto es lo que hay que entender. Podemos mirar para el otro lado, podemos hacernos lo estúpido, pero hay un criterio político. Y me parece que un argentino debería valer lo mismo en Morón, en Merlo, que en Ciudad de Córdoba, Rosario o Santa Fe. Y tenemos un problema a su vez mucho más grave aún, que creo que está dado por los niveles de inflación que tiene la Argentina. Este gobierno, digamos, ha agudizado los problemas que ya venían del anterior gobierno. Vamos a tener una inflación superior al 100%. Para que entendamos, el costo del transporte es el costo por kilómetro. El kilómetro vale lo mismo en Salta, en Córdoba, que en Capital Federal. Entonces deberíamos establecer primero al Ministerio de Transporte no tarifa de referencia, sino cuál es el costo del kilómetro para la prestación de un servicio de argentinos que son todos iguales. No hay ciudadanos de primera y de segunda. Y esto no tiene nada que ver con ningún ataque ni a este gobierno ni al anterior. Digo, para ponernos de acuerdo en un ámbito político, como decía recién el diputado de Río Negro, que nos permita dar una solución definitiva a este tema. Entonces me parece que deberíamos ir a un sistema de unificación de la cantidad de recursos que se destinan al transporte público, entendiendo algunas variables que hoy podemos medirlas, como tenemos la tarjeta SUBE, que debería ya estar, digamos, instrumentada en todo el país. No puede ser que haya falta de gestión. La política es gestión, señores. Si no hay gestión, no hay solución a los problemas de la sociedad. ¿Para qué? Para también ahí tener una herramienta fundamental que tiene que ver con el subsidio a la demanda. Es decir, la tarjeta SUBE fue concebida primero para medir un parámetro, digamos, que antes de nuestra gestión estaba dado por, digamos, declaraciones juradas de los empresarios. Nosotros dijimos, no, eso tiene que ser un dato, digamos, concreto y, digamos, y muy transparente, que en realidad fue la tarjeta SUBE lo que permitió saber qué cantidad de pasajeros transportados. Ahora, aparte de la practicidad que tenía digamos, en relación a ya no la disponibilidad ni los conflictos que traía conseguir moneda, si ustedes recuerdan, en aquel momento, tenía que ver con la posibilidad de subsidiar la demanda. Para que en realidad alguien que trabaja en servicio de casas particulares tenga una tarifa diferencial, quien era un excombatiente tenga una tarifa diferencial, quien sea, digamos, un jubilado pensionado tenga una tarifa diferencial. No puede ser que pasaron un año y todavía no está instrumentada la SUBE en todo el país. Bueno, ahí estaba Florencio Randazzo, parte de lo que se discutió ahí en la Comisión de Transporte respecto al tema de los subsidios. Vamos a escuchar también qué decían desde el oficialismo, porque hubo varios diputados, varias diputadas nacionales, entre ellas la diputada Jimena López, que habló también en la comisión respecto al tema de los subsidios al transporte de esta manera. En principio, por ahí escuchar algunas cosas, me surgen algunas preguntas por ahí de la COFETRA en esto del ratio de 5, que me parece que más allá del ratio y las diferencias también hay que evaluar frecuencias. Yo voy a hacer una aclaración. Soy del interior, soy de Necochea, municipio donde actualmente el boleto sale 130 pesos. No es que el secretario general de la UTA es de mi ciudad, algo por ahí del tema que conozco. Particularmente creo que todos los que estamos acá y todas las que estamos acá coincidimos en que es una dificultad que tenemos en el interior del país. También es cierto que en su momento, y esto es un dato objetivo, no es para chicanear a nadie, no es mi estilo, la firma del pacto fiscal generó un desacople enorme con el tema del subsidio del transporte, aumentando otros ítems de la coparticipación. Entonces hubo una situación que la única provincia que no se vio afectada fue San Luis, que se negó a la firma del pacto fiscal. Esto es un problema que arrastramos desde hace años. Florencio por ahí lo mencionó bastante bien, recordando algunas cuestiones. Ayer hay una cuestión más allá de la situación que plantea Jimena específicamente en Mendoza. La posibilidad de tener la SUBE, que yo también coincido que es un tema de gestión, habilita los atributos sociales, que es otro fondo de 9.000 millones de pesos, que también se suman al dinero que se cobra en este subsidio a la demanda. Me parece que cuando hablamos de un mecanismo de boleto único, SUBE o cualquier tecnología que nos podamos dar en la forma más rápida posible, no solamente genera transparencia, sino que habilita un subsidio directo para aquella población todavía más vulnerable que la que ya usa el transporte público.
Bueno, el tema son los subsidios, el tema es la diferencia entre el subsidio al transporte que se da en la zona del AMBA, en la región que sería la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano de la provincia de Buenos Aires, y otra es el subsidio al transporte en el interior de la República Argentina. En el medio de esta discusión también está los paros que se llevan adelante en el interior de la República Argentina, los intendentes que vinieron aquí al Congreso Nacional, entre ellos el intendente de la ciudad de Córdoba, Yallora, junto también al intendente Hapkin de la ciudad de Rosario, está también el intendente de la provincia de la ciudad de Santa Fe, también reuniéndose con los diputados nacionales. Vamos a ver qué es lo que decía el diputado García Aresca del bloque de Córdoba Federal respecto al tema subsidios y al debate en la Comisión de Transporte. Un tema que viene pasando año a año. El año pasado tuvimos esta misma situación cuando tuvimos que plantear el presupuesto, un presupuesto que no se votó, se recondució, donde tiene una partida de 38.000 millones, que es la que figura en el presupuesto, más allá de que después, con un compromiso del que hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, había dicho que iban a ser 46.000 millones. Y después fuimos y tuvimos una reunión en la Comisión de Transporte que quedamos con una resolución de 59.500 millones, que esa resolución hoy está en presupuesto y que todavía no la pudimos tratar. Creo que cuando empezamos a hablar, y si uno se pone a mirar los números, vemos que del año 2021 al 2022, que el presupuesto era de 28.000 millones y que pasamos a este año a 38.000 millones, de lo ejecutado hasta el momento, que va a ser en octubre, van a ser 31.000 millones. Quiere decir que, como recién también lo explicaba, no se condice para nada con el nivel de inflación que tiene este país y que va más allá de la microeconomía, sino que es de la macroeconomía que nos hace estar en esta situación. En una situación donde, si uno se pone a ver entre el porcentaje del año 2021 al año 2022 en 38.000 millones, no llega al 31%. Quiere decir que vamos a terminar el año con una inflación del 100%, 98, 95, según cada uno de los organismos. No vamos a estar atrás y como decía recién quien hablaba, el déficit es grandísimo. Ignacio García Aresca, diputado de Córdoba Federal. El tema son los subsidios. Me parece que lo que se planteó en esta comisión no solo es la discusión presupuesto 2023, no solo es eso, sino también es el proyecto respecto a los fondos necesarios de subsidios para poder cubrir la totalidad del 2022. No, es la coyuntura total, o sea, es lejísimo el 2023 porque hay amenazas de paro de transporte, están trayendo las demandas del interior del país. Ahí, bueno, Jimena López decía 130 pesos en Necochea, acá 28, o sea, es una diferencia enorme. Lo que primero se planteó, hubo una reunión de la Comisión de Transporte, que es lo que estábamos viendo ahí, la imagen de Randazzo, de Jimena López, y después hubo una reunión política de Juntos por el Cambio, intendentes, referentes del Interbloque Federal, para pedir, entre otras cosas, la emergencia en el transporte y una partida de al menos 13.000 millones de pesos para lo que resta del 2022, porque lo que había para el 2022 se terminó. Claro. David, esto lo destraba economía, sí o sí. Esto lo destraba economía siempre y cuando entendamos que es el gobierno nacional el que tiene que pagar el transporte público en cada una de las provincias. Claro. Ahora, el gobierno nacional entiende que las provincias son quien tiene que pagar, que está descentralizado el sistema y que las provincias son las que tienen que pagar. Hay dos discusiones. Una tiene lo del paro de la semana que viene, que vamos a ver durante 72 horas en las grandes ciudades del país. Eso es una discusión de salarios, es una discusión de paritarias, claro, donde los trabajadores dicen las empresas no están cumpliendo con las paritarias. Ahora, hay otra instancia que tiene que ver con esto que decía Daniela, quieren 13.000 millones de pesos más de subsidios para pagarle a esas empresas que no cumplen las paritarias y que entonces hacen que el gremio de la UTA
vaya a un paro por segunda vez en las últimas 3 semanas, bueno, ahí lo que dice el gobierno nacional es, nosotros ya pagamos, ya depositamos todo el subsidio para este año. Ahora es responsabilidad de las provincias. Las provincias dicen que no cuentan con fondos. Ahora volvemos a la misma discusión que tuvimos cuando empezamos hoy. Es, si vos necesitas plata en un lugar y no tenés, la tenés que sacar de otro lugar. Claro. ¿A dónde se va a cortar? ¿Dónde los gobernadores se van a poner de acuerdo para decir, bueno, acá cortamos y se lo damos a transporte? Para el año que viene están pidiendo 113 millones. 113 contra los 60, 600 que vino en el presupuesto. Claro. O sea, prácticamente el doble. La Casa Rosada responde frente a eso, es, bueno, yo les doy más plata para el subsidio de transporte, ustedes le pagan a Camesa todo lo que deben de la energía. Y entran en una discusión. No, pará. Claro. No te vas a poner así. Entra en una discusión de suma cero porque obviamente hay cooperativas de las provincias, empresas de las provincias que hacen 9 años, 10 años que no le pagan a Camesa. Camesa es la empresa que le vende la energía a cada una de las distribuidoras. Digo, el punto es que hay un ajuste, y hay un ajuste generalizado que o se paga en volumen o se paga en precio. Necochea con 130, dijo. 130 pesos. 130 pesos lo paga en precios, claramente. La ciudad de Buenos Aires, cuando uno lo mira, decía 28 pesos, uno dice, bueno, es mucho más barato. Ahora, ¿cuánto aumentó desde enero a octubre el pasaje de colectivo en la ciudad de Buenos Aires? Un 80%. Entonces, claro, en el porcentaje es un montón. Sí, sí. Claro. ¿A dónde vas a cortar? Bueno, seguramente van a cortar en la ciudad de Buenos Aires el monto de subsidio en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, para poder darle un poco más a las provincias. Claro, hoy en esa reunión más política que se dio, no la primera, la Comisión de Transporte, que ahí lo vemos a Risotti, que es el presidente de la comisión, el diputado del radicalismo de la provincia de Jujuy, estuvieron los empresarios. Exacto. Ahí también, donde estuvieron planteando y hablando de la situación. Pero ya en la reunión más política, algunos integrantes de esa reunión decían, no queremos que le quiten subsidio al AMBA. Queremos que nos den a nosotros lo mismo. Bueno, claro, pero... Lo que pasa es que es imposible llegar a un acuerdo de esa manera. No hay fondos. Aparte, No solo que no hay fondos, sino que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que todos piden que se respete, no te permite hacer eso, básicamente. Claro. Porque lo que te pide el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que vos vayas recortando los subsidios. Pero no solo los subsidios a la energía, que vayas recortando los subsidios. Incluyen los subsidios a la energía, pero también los subsidios al transporte. Seguro. Digo, y esta discusión, ahora estamos en octubre, en un mes la vas a tener con el transporte de larga distancia. Claro. Bueno, veremos qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre y qué definiciones van tomando los diputados nacionales, las diputadas nacionales y también el Ejecutivo en el marco de esta discusión que está atravesando el Congreso, que es el proyecto de ley presupuesto 2023. David, gracias. Gracias a vos. Dani, gracias. Nos vemos, hasta a luego. usted también, gracias por estar. Quédese en La Señal, quédese en Diputados Televisión, quédese con Amanda Alma para seguir teniendo muy buena información respecto a lo que está ocurriendo, los debates que da el Congreso Nacional, principalmente sobre el presupuesto. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Gracias. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores?